Hola, muy buenas a todos los que vean este video, que dudo sean muchos. Esto no es normal en lo que he hecho poco de este canal, porque más que subir un gameplay de un personaje ya recién obtenido, que por cierto, hace poco una actualización donde iba a salir Cabal, accidentalmente necesitar el juego y al volver a ponerlo, como no tenía sesión, perdí todo y tengo que volver a obtener todo lo que tenía. Ventajas es que en esta nueva, en sí, partida que podría decirse, obtuve ya 2 diamantes nuevos que no tenía antes y de mucha suerte. Y ahora estoy empezando con más orden del que tenía antes. Bueno, pero yendo al punto importante, una resaída así que está grabando, es una pequeña teoría de lo que nos podría llevar a entender que, por cierto, estuve pensando en esta hace mucho tiempo, pero ahora con la controversia por la biografía del próximo personaje DLC de Mortal Kombat 11, Sindel, de que por qué de la nada su historia, todo lo que conocíamos de ella, tanto la línea temporal original, como la de ahora, que hasta ahora también estaba, tan repentinamente cambió de una reina que fue obligada a casarse con el conquistador de su reino, quien sacrificó para salvar otro reino, la cual fue revivida, manipulada para poder luchar en contra de los defensores de la tierra y de su hija, que después recuperó su conciencia y ayudó a los guerreros de la tierra a defender el mundo, que en Mortal Kombat de 2011, o como más conozco yo, Mortal Kombat 9, volvió a pasar lo mismo. La misma historia, solo que esta vez ella murió antes de volver a recuperar sus recuerdos. Porque esa historia de la nada cambia a una traidora que ayudó a conquistar su reino, traicionó a su propio esposo y dice que hace lo posible con tal de nunca perder su lugar en el poder. ¿Por qué de la nada un personaje cambia tan repentinamente de un momento para otro? O sea, sentido muy poco tiene. Pero aquí entra mi teoría, que es que Crónica ha reiniciado el tiempo más veces del que nosotros hemos visto. Sabemos que lo ha hecho hartas veces, pero hemos presenciado todos los reinicios que ha hecho, o muchos de los que ha hecho, con nuestros propios ojos sin darnos cuenta. ¿De dónde viene mi teoría? Pues habría que remontarse a Mortal Kombat Armageddon, el supuesto final de la serie, ya que muchos que no lo sepan, se tenía planeado que Armageddon fuera el final, o Armageddon, como lo conozcan, ya que literalmente significa fin del mundo. Eso sería en doble sentido, ya que de por sí el juego trata del momento en el que sería como el fin del mundo, y a la vez sería el fin de Mortal Kombat. Pero ¿qué pasó? Que bueno, tras mucha insistencia y mucha fama del juego, se volvió a sacar más, incluyendo Shaolin Monks, que creo que después de Armageddon, digo nada más por los gráficos, porque no sé mucho de la cronología de entregas, y Mortal Kombat vs. DC Universe, que ya sé que muchos piensan que es malísimo, pero honestamente lo he jugado y lo único que tiene malo es que sí, mucha censura y mucha limitación de la sangre y todo eso, por razones obvias. Pero honestamente para mí la historia y el juego son muy divertidos, introduciendo varias cosas que se han usado hasta hoy en día. Y obviamente otras cosas. Pero el cambio que más se puede notar es simplemente al inicio del juego. O sea, recordemos las skins de Scorpion, Sub-Zero, Sonya y Johnny Cage, que son por lo menos los que más se llegan a notar. Bueno, también Kung Lao y Baraka. ¿Cuáles eran sus skins en Armageddon? Las que se vieron en su intro eran de un estilo que gráficamente, comparando con los de ahora, sean diferentes. Pero ¿por qué entonces en el inicio de Mortal Kombat 9 se nos presenta un Armageddon con los personajes con skins, trajes, que son los del Mortal Kombat 9, cuando no tienen nada que ver con los del Mortal Kombat Armageddon? ¿Qué tiene sentido verlos con skins del juego que se está presentando ahora con
con personajes que deben estar con skins del juego anterior. Y muchos dirán, sí, también ha habido muchos cambios de ropa y no se llegan a notar mucho. Pero es que se ha notado en toda la saga de la línea original que los trajes se respetan. Si hay una entrega siguiente y se llega a ver algo del pasado, tienen los trajes que tenían en ese entonces sin un solo cambio. ¿Por qué entonces de la nada se llega a este cambio? Lo que voy a entender que es posible eso, Crónica cambiando la historia para intentar llegar a un balance mejor, ya que, si recordamos, tampoco tiene sentido la pelea de Raiden y Shao Kahn, ya que en el mismo final de Mortal Kombat Armageddon, Taven es canónicamente el que vence a Blaze, y no se lee por ningún lado. De hecho, el mismo Mortal Kombat 10 nos da a entender que Taven y Dagon despertaron mucho después, cuando supone pasan 20 años desde el final de Mortal Kombat 9 hasta Mortal Kombat 10. Y se ve que Taven y Dagon se encuentran con Kenshi y Takeda mucho tiempo después, sin algún sentido, ya que ellos deben haber sido despertados mucho tiempo antes. Han pasado 20 años y parece que recién habían despertado. Y encima, lo más obvio, durante la cinemática de intro de Mortal Kombat Armageddon, se nos presenta a Shang Tsung luchando contra Shao Kahn, esquivándolo, haciendo que Shao Kahn se desequilibre, llegue a una orilla de la pirámide y Onaga se lo lleve volando hasta quién sabe dónde. Y aún en el tiempo que a Taven le puede haber tomado derrotar a Dagon, cómo Shao Kahn se libera de Onaga y entre todas esas montañas no cae y muere, o no termina suficientemente herido para volver, subir la torre, derrotar a Taven y que Raiden encima también llegue y no haya podido ayudar a Taven a derrotar a Shao Kahn. Porque sentido tiene muy poco aún para Mortal Kombat. Literalmente puedes ver armas futuristas con seres que controlan magia. O sea, muy poco sentido. Lo que voy a entender que incluso en el final de Taven se va a entender que esto por cierto es parte de la historia, así que considero como spoiler, aunque a mí la verdad los spoilers no me importan mucho. Es que Taven y Dagon son hijos de Argus, un edeniano que junto a su esposa decidieron que lo mejor era para derrotar a Blaze, alguien debía tomar su poder. Y esos iban a ser sus hijos, que ellos iban a decidir entre o destruir a todos los guerreros para salvar el mundo, o sea, matarlos literalmente a todos, o dejarlos vivos pero quitarles sus poderes. Lo cual hubiera sido la decisión más lógica, ya que así no moría nadie. La cosa es que en el mismo final dice que Taven, al hacerlo, no ni mató ni dejó vivos sin poder a todos, sino que hubo una tercera cosa que ocurrió tras derrotar a Blaze. Lo que es posible que esa tercera cosa sea Crónica. Ella, al ver que Taven ganó, o sea que si Dagon o Taven hubieran ganado, hubiera ganado el bien o el mal. Lo cual Crónica no quiere. Ella quiere el equilibrio, balance. Y con tantos guerreros muertos en la batalla, también lleva un desequilibrio muy grande entre bien y mal. Entonces es posible que Crónica haya reiniciado todo haciendo unos cambios para que Taven y Dagon no escapen de sus piedras en las que estaban encerrados, no fueran despertados, para que si en Armageddon alguien más ganara y ese creara el equilibrio. Lamentablemente llegó Raiden, que al perder contra Shao Kahn decidió devolver sus recuerdos, ya que tal vez Crónica pensó que darle el poder a Shao Kahn haría que los dioses antiguos reaccionaran y lo detuvieran, creando así un nuevo, que no así como una especie como de fin del mundo en el que renacería con nuevos guerreros que traerían la paz y el orden entre bien y el mal. Ni uno más poderoso que el otro, ni uno ganaría sobre el otro, y todo el chismorreo ese del equilibrio que al final no le sirvió para nada, ya que terminó siendo Cristal. Para los que no hayan visto Mortal Kombat 11, Liu Kang la termina convirtiendo en Cristal. Lógico, ya que ella controla la arena, fuego con arena, Cristal, para los que sepan un poco de ciencia. Pero en fin, eso quizás provoca, quizás eso sea la razón de que Shao Kahn y Raiden se enfrenten en el principio de Mortal Kombat 9 con el poco sentido que tiene. Y después ya presentes en el torneo. Además, esto es una cosa que también tiene sentido con lo que estoy diciendo, porque se supone que están volviendo al pasado los recuerdos. Entonces, ¿por qué ninguno de los personajes que hay ahí
tiene los atuendos originales. Ni Scorpion, ni Raiden, ni Liu Kang, ni Johnny Cage. Johnny Cage se presenta hasta con un smoking. Con un smoking. Cuando en el primer juego sale con solamente unos pantalones y unos lentes. Ni siquiera sale con su típico cinturón diciendo Cage. Scorpion y Sub-Zero no salen ni con los trajes así. Baraka y Reptile son parte del combate. Cuando en Mortal Kombat 1 ni siquiera se sabía de ellos. De Reptile sí, pero era secreto. Y también está como ninja. Encima se nos muestra un montón más de personajes que ni siquiera debían estar ahí. Y lo peor, Quan Chi. Quan Chi aparece ahí cuando no debía aparecer ni hasta después de la invasión de Shao Kahn. Pero se presenta directamente ahí como el maestro, el líder, el jefe de Scorpion. ¿Por qué? ¿Por qué él aparece ahí? No tiene el más mínimo sentido que Quan Chi aparezca ahí, cuando no se nos habla de él hasta la cuarta entrega. Si es que Raiden devolvió sus recuerdos hacia su yo del pasado, ¿por qué el pasado es tan diferente si es que se supone de la línea original ese pasado? No viajó en el tiempo Raiden, envió sus recuerdos de todo lo que él vivió hacia ese tiempo. Además, en los recuerdos de Raiden, cuando va devolviendo las cosas, se ve claramente que se ve el momento donde están creando el portal en Mortal Kombat vs. DC Universe, haciendo entender que la línea temporal que diga, donde viene todo esto, es de la que en donde pasaron los sucesos de Mortal Kombat vs. DC Universe. Si no, poco sentido tendría. Obviamente que con los cambios que hizo Raiden no volvieron a ocurrir. Entonces, de ahí se saca mi teoría. Porque si no, ¿por qué? ¿Por qué el de este cambio tan repentino en algo que no tiene sentido? Tantos cambios en los atuendos de los personajes, tantos cambios en personajes que aparecen en tiempos que no deberían. Y este cambio es como el Raiden envió sus recuerdos a su línea temporal, porque con este cambio línea temporal debe ser otra. Es que no me bromes, tiene que ser obvio que es otra. Y tras derrotar a Shao Kahn, vendría la invasión de Shinnok. La cosa es que aquí ocurre otro cambio. Crónica decide devolver el tiempo para crear otro intento de devolver el equilibrio. ¿Por qué lo digo? Quan Chi y Shinnok al final de Mortal Kombat 9, Shinnok literalmente dice que las defensas de la Tierra están acabadas, están débiles, puede atacar de inmediato. Pero entonces, ¿por qué le toma tanto tiempo atacar? Cuando cronológicamente se supone pasa un buen tiempo antes de la invasión de Shinnok. ¿Por qué tanto tiempo? O sea, tenía su ejército, tenía los Revenants o retornados. Y no atacó de inmediato. O por lo menos no se nos da a entender, que no atacó inmediatamente cuando él mismo dijo que las defensas de la Tierra estaban bajas, estaba lista para ser invadida. Y el mundo exterior también. Entonces quizás Crónica, como él inició la invasión antes, ganó. Y ella decidió reiniciar para poder traer el equilibrio. Ya que gracias a su hijo y a los planes de su hijo, logró que el equilibrio se fuera hacia el mal y ella no quería eso. Entonces por eso reinició esto, para que Shinnok tuviera alguna complicación y la Tierra pudiera recuperarse un poco para la invasión que él tenía planeada, llevando hacia a su encarcelación en su amuleto y llevando a los sucesos de Mortal Kombat 10. También una pequeña cosa que podría dar un poco más de firmeza a esto es por qué se nos presenta como traje principal, como traje por defecto, como imagen en el icono de selección de personaje, a Liu Kang, a Kitana y a Kung Lao con versiones envejecidas de ellos pero vivos. No salen como Revenants, salen como vivos. Se nos muestra a un Kung Lao y a un Liu Kang con canas. Y a Kitana como con un traje que nunca ha tenido. Vivos. Cuando ellos siguen siendo retornados aún en ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué?
no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Y muchos dirán que es porque quieren que hubiera una skin de vivos para ellos, ya que iba a ser feo que se los fueran retornados. Y sí, es posible. Quiero decir, a Liu Kang en los Mortal Kombat cuando es zombie le tiene una skin de humano, igual. Pero sí, ¿por qué no una skin de humanos vivos, jóvenes? Como las que tienen su versión de torneo, con la que tienen su versión de torneo, otras versiones. Pero ¿por qué se nos da entonces esa versión anciana, ya envejecida, con años? Scorpion y Sub-Zero tienen sentido, pero no los demás. Bueno, también Jax, se me olvidó incluir a ese. Entonces ahí viene mi teoría que quizás ella volvió a analizar el tiempo, pero no en el que se nos presentó, sino que sería uno más distinto, quizás uno que ya no incluyeron en el juego. Es solo una tontería que estoy pensando. Luego vamos a Mortal Kombat 11, donde otro cambio también es en los trajes, principalmente Scorpion y Sub-Zero, porque sus trajes, sus armaduras son bastante diferentes. Porque literalmente la armadura de Scorpion y de Sub-Zero en Mortal Kombat 10 parecían más como trajes de combate, trajes como más de artes marciales que de ninjas. Tenían, no sé, es como ver sus trajes clásicos pero un poco más modernizados. Pero entonces en Mortal Kombat 11 se nos presenta unos que tienen ya como armaduras casi como de samuráis. Eso es lo que se me hace extraño. Y bueno, aquí también hay una pequeña cosa que me tiene un poco, ¿cómo decirlo?, confuso. Raiden, al final de Mortal Kombat 10, le muestra a Kitana y a Liu Kang la cabeza de Shinnok. Y ellos se ven preocupados. No enojados, no, ¿cómo decirlo?, ¿cómo decirlo? No pensantes, sino asustados. No se ven con cara de preocupados, sino de asustados. Sino decir que Raiden pudo literalmente degollar a un dios antiguo. Bueno, que lo derrotó casi. Pero Raiden logró cortarle la cabeza, torturarlo, dejarlo básicamente inutilizable, más que como fuente de poder para su ejército. Entonces, ¿por qué en el ataque 2 años después de la Tierra hacia el infierno, ellos más que asustados del poder de Raiden, simplemente se veían enojados con él, odiándolo? No se veían preocupados por ver lo que había hecho, más aún ahora con el muerto de Shinnok, sino que simplemente pensaban lo que pensaban desde que fueron retornados, que fue la culpa de él, su muerte. ¿Por qué eso? Otra cosa de Mortal Kombat 10. Son los personajes agregados, o sea, Ferrator, Deborah, Kotal y Erron Black. Ellos, según nos cuenta la historia, existen desde la línea original. ¿Por qué? Porque Kotal fue usado en parte como experimento, fue uno de los experimentos tantos de Shang Tsung. Bueno, fue sujeto de pruebas de los experimentos de los pozos de carne. Entonces tiene sentido que él no haya aparecido en ningún momento de la historia original. Erron Black, en cambio, fue un forajido en la época de los vaqueros, 1800 y algo, que fue capturado por los Tarkatanos, llevado, él mismo le dio una paliza con puras balas, pues ya que ellos solo eran de cuerpo a cuerpo. Y para los que se pregunten de que no tiene sentido, ¿por qué Erron Black existe desde antes?, es que él es inmortal. Literalmente, no he visto su biografía de Mortal Kombat 10 ya que no tengo el juego. Pero literalmente, en la carta de Mortal Kombat Mobile que estoy jugando ahora, se ve en su carta de habilidad de vida, ya para los que conozcan el juego, hay cartas que pueden aumentar un poco su vida, su generación de poder y su fuerza. En la de vida literalmente dice longevidad. Y ahí aparece Shang Tsung, ya que al parecer Shao Kahn, al ver tan hábil que era, lo contrató como guardaespaldas personal. Aunque fuera de la Tierra, le dio mucho dinero a cambio de ser su guardaespaldas. Y Shang Tsung, para que pudiera protegerlo durante tanto tiempo,
le dio esa habilidad de vivir para siempre, juventud eterna técnicamente. Por eso Erron Black vive tanto. Y Deborah, se supone, por lo que se vio en uno de sus diálogos, estuvo en el ataque a Edenia, o sea, ya existía desde antes. Pero por Kotal tiene sentido. Feraldor no lo incluyo porque parece que ellos estuvieron desde el reinado de Kotal. Pero Erron Black y Deborah no tiene sentido de que no se les haya siquiera mencionado. Ni siquiera estuvieron en el Armageddon, cuando se suponía que estaban luchando todos. ¿Por qué el guardaespaldas de Shao Kahn y una Kaitin que buscaba la supervivencia de la colmena no fueron allá? O sea, Erron Black por proteger a su emperador y Deborah por obtener el poder para básicamente lo que ella quiera. ¿Por qué no estuvieron? Esa es mi duda. No tiene demasiado sentido. Como dije, por Kotal y Ferra tienen su excusa, pero por los demás no tiene nada de sentido. Y sí, también incluiría a Scarlett, pero bueno, ella de por sí... O sea, es que es difícil decir algo sobre un personaje que inventado en base a un rumor que fue hecho en base al rumor de Ermac, que para quien no lo sepa, Scarlett fue un rumor de lo mismo que pasó con Ermac, solo que este sí que era inventado, ya que no había ningún error en el Mortal Kombat 2 que cambió el traje de color de Kitana. Scarlett sí fue más rumor que real. Ermac por lo menos tenía fundamentos. Pero en fin, continuando la historia. Nos presenta Mortal Kombat 11, donde Kronika intentó hacer el último cambio. Y aquí, como dije, Kitana y Liu Kang cambiaron su sentimiento hacia Raiden de un juego para otro, de asustados a ira, de miedo a ira. ¿Por qué? Porque Kronika sabía que si Liu Kang y Kitana estaban asustados de él, ellos no atacarían. Entonces el bien ganaría 100%, ellos no se defenderían. Raiden y la Tierra ganarían, total bien ganaría. Por eso les dio ese pequeño motivo de ira para que ellos se defendieran y pudieran en cierta forma derrotar a Raiden. Pero no pasó nada y todo pasó igual. Llega Mortal Kombat 11 y sucede lo que ya sabemos. Toda la historia y el hecho de que Kronika reinició el tiempo, pero esta vez Liu Kang decidiera cómo va a ser, junto a Kitana. O junto a Raiden, dependiendo de cuál sea el final canónico. Esto es una teoría un tanto descabellada, pero nos podría explicar el porqué del cambio de Sindel. Porque quizás en una de esas, uno de los cambios que decidió hacer Kronika fue la historia de Sindel, haciéndole ese cambio tan repentino de personalidad. Lo cual también puede dar otra teoría, ya que como se ven sus diálogos filtrados, se ve que existen las dos Sindels. ¿A qué me refiero con las dos? O sea, la princesa Edeniana, que fue obligada a casarse con el conquistador de su reino, y la princesa Edeniana, que fue una traidora. ¿Por qué existen las dos? Por los mismos diálogos que se ven que existe la Sindel que ama a Kitana, y se ve a la otra que es una traidora. Y no es que sea un cambio muy sutil. Digo, no es que sea algo que sea muy poco visible en los diálogos, sino que se ve muy claramente que existen diálogos donde Sindel dice a sí misma ser traidora y otros donde ella no es una traidora. Lo cual me lleva a esa idea de que también Kronika no solo ha traído guerreros de la línea temporal pasada, del pasado de la línea temporal, sino que ha traído guerreros de la misma línea, de diferentes líneas temporales. ¿Qué por qué? Porque piénselo, se nos presenta un Kano con una apariencia de Mortal Kombat 2. Sí, porque no es el de Mortal Kombat 1. El de Mortal Kombat 1 tenía un traje blanco como ropa. El de Mortal Kombat 2 es el que tenía ese como medio traje armadura de plástico que se le ve. Por eso, y además, se nos presenta un
¿cómo decirlo? A una Scarlet que no tiene apariencia de Mortal Kombat 9. Tiene más una apariencia como de los trajes que tienen ahora en este tiempo. También Liu Kang, Kung Lao, Raiden, Jade y Kitana. Raiden dice que están en el torneo del mundo exterior, antes de que a Kung Lao le partieran el cuello, que para mí fue uno de los momentos más dolorosos de todo el juego. Me dolió. Pero, ¿qué ocurre ahí? Kung Lao tenía su traje tenía su traje que era como un traje de monje. Liu Kang estaba con pantalones sin camisa, su traje normal. Raiden también tenía ese atuendo. Kitana tenía su atuendo de prisionera. Aunque por Kitana y Jade su cambio de vestuario puede ser también por el hecho de la censura de mujer, de cuerpo, todo eso, que es una tontería gigante, honestamente. Pero cuando van al futuro, o el presente técnicamente, se presenta un Liu Kang con una vestimenta un tanto diferente. A Kung Lao con un traje que no tiene sentido. Encima con el amuleto de campeón. O sea que ya le habían dado la victoria. O sea, en Mortal Kombat nunca pasa eso, nunca le pasa ese amuleto. Se nos presenta también a un Shao Kahn con un atuendo demasiado diferente. Incluso en la cinemática, cuando Raiden recuerda ese momento y se da cuenta de todo, de que ha sido un suceso en el tiempo que se repite y se repite, se nos presenta a un Liu Kang, a un Raiden y a un Shao Kahn con atuendos que poco sentido tienen. Encima que se ve a Liu Kang atacando a Raiden y él devolviendo el ataque con el rayo, defendiéndose, como se vio, como lo mató. Pero ahí sucede inmediatamente después de que Raiden le dice que no se meta. Pero en el Mortal Kombat 9, se nos presenta que Raiden le lanza un rayo al suelo para que no vaya. Inicia una pelea y después de eso, cuando Liu Kang se está levantando casi muerto, muy herido, es que ocurre el golpe que termina matándolo. Entonces, ¿por qué tanta diferencia en atuendos en el mismo momento de la historia, que se ve un cambio tan grande? Cambios de atuendo, cambios de ¿cómo decirlo? Transcurso del momento, cambios de personajes. Incluso en Mortal Kombat 10 no se nos muestra por ningún momento a Jade. No se le hace ni mención ni nada, sino que Kitana tiene sus habilidades. Lo que se me va a entender también que es posible que Crónica, en el tiempo que reinició para Mortal Kombat 10, haya decidido hacerse de Jade por alguna u otra razón. Decidió agregarla de nuevo ahora porque se dio cuenta que ella no hacía ningún cambio. También, Kabal. El Kabal que nos presenta en Mortal Kombat 10, no el Revenant, sino el del pasado, tiene dos explicaciones. O Crónica hizo cambios, el Kabal que estuvo a la invasión seguía siendo parte del Dragón Negro, o el Kabal que trajo Crónica era de antes de que se uniera a la policía. Lo cual me da a entender que ya trae versión del pasado, pero de tiempos diferentes. Lo que también puede concluir en líneas temporales diferentes. Me llegan a entender, ¿verdad? Estos cambios son tan sutiles que ni se notan si alguien no tiene buen ojo. Pero una cosa más importante. Ed Boon, uno de los creadores del juego, de los que tuvo la idea principal, básicamente como uno de los padres del juego, ¿cómo es que él permitió tal diferencia en la biografía de un personaje tan antiguo? O sea, ¿en serio creen que él dejaría pasar algo tan estúpido como la historia? ¿Creen que él dejaría que se planteara una biografía en el adelanto de la descarga de Sindel así de grande porque sí? ¿Cómo creen que a él, uno de los que está principalmente metido en el diseño del juego, metido en el diseño de los DLC, en la historia, cómo creen que a él se le pasaría tal detalle tan grande como la historia de un personaje, su origen,
su motivación, su punto importante en la historia. A él no se le pudo haber pasado algo así de grande porque sí. Tuvo que haber una razón para que él dejara que esto ocurriera, que este cambio existiera en la historia de un personaje que es básicamente de los originales, de la trilogía original de Mortal Kombat. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces se me ocurre esto. Esta es la explicación que se nos podría dar para tantos cambios, tantos pequeños detalles tan cambiados entre Mortal Kombat Armageddon hasta 11. Sé que puede a algunos le encontrar alguna falla u otra y lo entiendo. Yo también cuando escucho teorías de series o de películas o de un videojuego, siempre empiezo a dudar y a veces llego a atinarle en que yo tenía razón y el otro no, o también llego a fallar y ni uno tenía razón o yo no tenía razón y el otro sí. Pero aún así, piénsenlo, ¿por qué al mismo creador se le pasaría esto? Tiene que haber una explicación que nos deje a todos calmados. Porque si nos deja simplemente que cambió la historia porque sí, ya, créeme, ni Ed Boon se creería tal troleada suya. Y el mismo maestro de los trolls creería que alguien se tragaría tremendo cuento. Bueno, sé que, como dije, muchos no me quieran, muchos quizás se lo piensen. No sé, ni siquiera sé cuándo vayan a ver esto antes de que se revele la realidad. Pero es algo para pensar, es algo para darse la idea. No sé, ustedes solo piénsenlo. Bueno, eso es todo por ahora. Estoy subiendo un poco de personajes de nivel. Estoy subiendo un poco de nivel a los personajes que ya he usado, ya he subido sus videos. Y pronto traeré un par de videos con 3 personajes presentando sus habilidades y todo eso, ya que tengo muchos personajes a nivel 1 a los que solo he usado de vez en cuando en misiones solo por la bonificación. Así que de nivel no han subido nada. Espero que sigan viendo mis videos y lo disfruten. Y por cierto, ahora al final. Este video lo compartiré con Cain de Game Oxygen, que por si lo estás viendo, no te pido que lo menciones en tus videos ni nada, pero es para ver si es que te ayuda a los demás a pensar en por qué. Bueno, adiós.